Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito al señor secretario general de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia, autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM/AG/4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. A continuación, le solicito informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 18 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y 3 juicios de inconformidad, cuyas claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente, fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Autorización. Se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario general de Acuerdos. Le solicito, a continuación, de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, identificados con los números 396, 400, 401, 403, 404, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 469, 470, 487, todos de 2021. Y de los juicios de inconformidad identificados con los números 212, 223 y 224, también de 2021. Promovidos por Gerardo Yamamoto Villavicencio, Gerardo Pliego Santana, María Patricia Bobadilla Flores, Montserrat Ruiz Páez, Araceli Fuentes Cerecero, María de los Ángeles Dávila Vargas, Lourdes Isabel Delgado Flores, Araceli Casasola Salazar, Guillermo Fragoso Báez, Edith Marisol Mercado Torres, Ruth Salinas Reyes, Jacobo David Cheja Alfaro, Ana Rodríguez Chávez, Margarito González Morales, Mariana Vanessa Ruiz Ledesma, Ilse Berenice Pacheco Neri, Jovan de Jesús Balcázar, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Ciudadano, respectivamente. Todos ellos, a fin de impugnar el acuerdo número IEM/CG/150/2021, denominado Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional a la 61 Legislatura del Estado de México, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en la 12ª sesión especial del 13 de junio de 2021. En el proyecto, en primer lugar, del análisis de los escritos de demanda, se advierte conexidad en la causa, dado que existe identidad en los actos impugnados, así como en la autoridad señalada como responsable, por lo que se propone la acumulación de las demandas en referencia al juicio ciudadano local 396 de 2021, por ser este el primero que se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. En los expedientes identificados con las claves JDCL 396 y JDCL 401 de 2021, con independencia de cualquier otra causa de improcedencia que pueda actualizarse, las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local se propone su desechamiento de plano, por falta de interés jurídico de la parte actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 426, fracción 4, del Código Electoral del Estado de México. En igual sentido,
Se propone el desechamiento de la demanda del juicio de la ciudadanía local identificado con la clave JDCL 487 de 2021, ya que tuvo para impugnar hasta el 18 de junio en razón de que el acto precisado, del acto precisado, lo cual no aconteció, al interponer el medio de impugnación hasta el 5 de agosto del año en curso, lo que hace evidente que el medio de impugnación se presentó de manera extemporánea, ello con independencia de la actualización de diversas causales de improcedencia. En cuanto al estudio de fondo, los disensos se abordan por temáticas en los términos siguientes. Apartado A. Aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura y mayor aproximación a cero en la sub- y sobrerepresentación. Por cuanto hacia los agravios encausados, en controvertir la aplicación de la fórmula para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, en la propuesta se estiman inoperantes, pues no obstante llevarse a cabo el análisis a los límites de sobre- y subrepresentación a partir de la aplicación de la votación válida efectiva, resulta evidente que ninguno de los institutos políticos que participaron en la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional se encuentra sobre- o subrepresentado, razón por la cual, en modo alguno, es posible que puedan acceder a curules adicionales, dado que ninguna fuerza política se encuentra en la posición que represente el total de la legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación. Lo anterior guarda coherencia con lo previsto en el artículo 367, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, posición que además resulta acorde con los parámetros impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esa armonía que busca el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, adquieren la calificativa de infundados los agravios de la actora en el expediente identificado con la clave JDCL 426 de 2021, esencialmente en razón de que, atento al marco normativo que configura la asignación de curules de representación proporcional, no resulta válida la interpretación, a efecto de que la conversión de votos a escaños se deba erradicar la sobre- y subrepresentación, puesto que los ajustes únicamente son viables cuando la distorsión sea mayor o menor a 8 puntos porcentuales. De ahí que no se advierte que exista una obligación de efectuar ajustes bajo la interpretación que propone la recurrente, ni aún tomando en cuenta los principios constitucionales en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. En todo caso, es precisamente en el artículo 116 constitucional que la norma fundamental autoriza de forma expresa la sub- y sobrerepresentación de los partidos políticos hasta en 8 puntos porcentuales en las legislaturas locales. Apartado B. La aplicación de la fórmula restando los votos a los partidos que obtuvieron una curul por porcentaje mínimo, así como la asignación alternada entre géneros. Se propone declarar infundados los agravios, ya que del procedimiento para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, establecido en el artículo 368 del Código Electoral del Estado de México, se advierte que en el desarrollo de la fórmula no se encuentra previsto el restar a la votación válida efectiva los votos que se utilizaron al momento de hacer la primera asignación, es decir, al asignar la primera diputación a los partidos políticos que rebasaron el umbral del 3% mínimo exigido, ni tampoco la asignación alternada en los géneros como lo plantean las actoras. Respecto al planteamiento relativo a la que la asignación de las diputaciones de representación proporcional al interior de cada partido político debía realizarse de forma alternada entre géneros, es infundado el planteamiento, en razón de que el artículo 369, párrafo primero y tercero del referido Código Electoral del Estado de México establece que la asignación de diputaciones de representación proporcional que corresponda a cada partido político conforme se hará alternando las candidaturas que aparezcan en la lista presentada por los partidos políticos y los candidatos que, no habiendo obtenido la mayoría relativa, hayan alcanzado la votación en números absolutos más alta de su partido por distrito. Por otra parte, la actora, en el juicio ciudadano 421 de 2021, aduce sustancialmente como agravio la regresión al principio de representación democrática al sostener que la responsable omitió el pronunciamiento de que exista o no un derecho preferente a favor de las candidaturas de la lista cerrada en relación a las candidaturas de primeras minorías en el acceso al cargo de diputaciones de representación proporcional. Dicho agravio deviene infundado en razón de que la referencia
En la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, se encuentra establecida taxativamente a favor de las candidaturas de la lista que registran los partidos políticos para participar en la asignación de curules por este principio, en el artículo 369, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de México, al establecer que, en todo caso, la asignación se iniciará con la lista registrada en términos de este código. Apartado C. Aplicación del principio de paridad total. Por otra parte, respecto de los agravios relacionados con la aplicación del principio de paridad en la integración final del Congreso, se proponen calificarlos sustancialmente fundados, ya que el mandato del principio de paridad no solamente se limita a la postulación de las candidaturas por parte de los partidos políticos, sino que trasciende en la integración de los órganos de representación popular. Por lo que, una vez llevada a cabo la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, se advierte que la misma no varió respecto de la realizada por la autoridad responsable mediante el acuerdo impugnado, por lo cual la integración final de la legislatura continúa siendo de 41 hombres y 34 mujeres. En este sentido, si la conformación final es de 41 hombres y 34 mujeres, resulta necesario asignar 3 diputaciones adicionales a mujeres, a efecto de llegar al número necesario para que se verifique un escenario paritario, es decir, de 37 mujeres y 38 hombres. En tal virtud, el factor que debe tomarse como referencia para llevar a cabo las modificaciones atinentes proviene de las propias reglas que rigen en la asignación de curules por el principio de representación proporcional, respecto del listado de aquellos que no obtuvieron el triunfo de mayoría relativa o mejores perdedores, a fin de armonizar los principios de autoorganización de los partidos políticos y el de paridad de género, porque tienen preferencia la lista que registran los partidos políticos para la asignación al generar mayor certeza en su conformación. Asimismo, la modificación debe iniciar por los partidos políticos que obtuvieron la menor votación a nivel estatal en los lugares correspondientes a las asignaciones de la lista de aquellos que, no habiendo obtenido el triunfo en la elección de mayoría relativa, hayan obtenido la votación en números absolutos más alta de su partido por distrito o primeras minorías. En estas condiciones, los institutos políticos motivo de ajuste son el Partido del Trabajo, el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, tomando como referentes. Por lo cual, con las modificaciones a las asignaciones de diputaciones por el principio de representación proporcional previamente señaladas, se llega a la conformación paritaria de la totalidad de la legislatura de 37 mujeres y 38 hombres. Apartado D. Agravios relacionados con la asignación en primera minoría de la segunda curul que correspondió al Partido Nueva Alianza. Por otra parte, por cuanto hace a los agravios esgrimidos por la actora del Juicio Ciudadano Local 403 de este año, Montserrat Ruiz Páez, vinculados con la asignación de la segunda curul que correspondió al Partido Nueva Alianza, en la vertiente de primera minoría, consistente sustancialmente en que se violenta su derecho político electoral de ser votada en virtud de que la autoridad responsable efectuó una indebida aplicación de las reglas para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en la referida vertiente, derivado de que no tomó en cuenta que su candidatura obtuvo un mayor número de votos en el distrito en el que contendió que los que obtuvo la ciudadana a la que la autoridad responsable le asignó la referida diputación y, por ende, cuenta con un mejor derecho para que se le asignara la referida curul. En el proyecto se propone declararlos fundados en atención a lo siguiente: de una interpretación armónica de la normativa local que regula las reglas y el procedimiento para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, se advierte que la misma contempla la asignación de una curul de representación proporcional en la vertiente de primera minoría, tomando en cuenta la votación obtenida por las fuerzas políticas que participaron, ya sea en coalición, en candidatura común o en forma individual, y que, no habiendo obtenido la mayoría relativa, logren la votación en números absolutos más alta por distrito. En el caso concreto, la fórmula encabezada por la mencionada actora fue la que, sin alcanzar el triunfo de mayoría, obtuvo la mayor votación en todos los distritos que conforman la entidad y, por tanto, al resultar la mejor perdedora en los comicios, cuenta con un mejor derecho para quedar representada en la legislatura local en proporción a su votación obtenida
que aquella fórmula de candidaturas a la que se le otorgó la curul cuestionada, puesto que esta última obtuvo un menor número de votos. En este sentido, en la propuesta se razona que la determinación sometida a consulta privilegia que los votos emitidos válidamente por la ciudadanía se vean reflejados y tengan un efecto útil al traducirse en escaños en la conformación de la legislatura, en proporción a la votación obtenida por las candidaturas que, no habiendo alcanzado la mayoría, sí hayan obtenido la mejor votación. Y por tanto, tienen derecho a que se les asigne una diputación en la vertiente de primera minoría, con lo que se garantiza que aquel candidato o candidata que, por sus números absolutos obtenidos de votación, pueda acceder a representar a la ciudadanía en la integración del Congreso local. Por otra parte, en lo que respecta a los agravios esgrimidos por la y el actor en los juicios ciudadanos locales 469 y 470 de 2021, consistentes sustancialmente en que cuentan con un mejor derecho para que se les asignara la referida diputación, alegando en términos similares que la autoridad responsable realizó una interpretación extensiva de las reglas de asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional, al tomar en cuenta la votación obtenida por las candidaturas comunes, cuando en la normativa no se prevé dicha circunstancia. Dichos conceptos de disenso, en estima de la ponencia, resultan inoperantes, en atención a que, como se señaló con antelación, en la consulta que se somete a este pleno, la fórmula encabezada por la ciudadana Montserrat Ruiz Páez cuenta con un mejor derecho para que se le asigne la curul cuestionada, al ser la que obtuvo la mayor votación en términos absolutos en el distrito en el que contendió. Por último, con respecto al agravio esgrimido por la actora Ilse Berenice Pacheco Neri, consistente en que por razón de género se debió privilegiar su derecho de acceso al cargo cuestionado, implementando una acción afirmativa, dicho concepto de disenso en la consulta se propone calificarlo como inoperante, puesto que para analizar esta temática previamente se tuvieron que superar los planteamientos señalados con antelación, lo cual en la especie no ocurre, aunado a que la actora sustenta el referido motivo de disenso en otro diverso que ya fue desestimado en los términos que han quedado indicados. En el referido contexto, al resultar fundados los agravios planteados por la actora Montserrat Ruiz Páez, en la consulta se propone revocar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo controvertido para los efectos precisados en los efectos del proyecto. Apartado E. Agravios vinculados con la transferencia de votos a los partidos del Trabajo y Nueva Alianza. Por otro lado, por cuanto hace a los agravios esgrimidos por la actora del Juicio Ciudadano Local 431 de este año, Mariana Vanessa Ruiz Ledesma, consistente sustancialmente en que existió una indebida transferencia de votos a favor de los partidos del Trabajo y Nueva Alianza y que ello generó mayorías ficticias, por lo que no debieron asignarse a dichos partidos una curul. En estima de la ponencia, dichos conceptos de disenso deben calificarse como infundados, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas acciones de inconstitucionalidad, ha sostenido que la distribución de votos de los partidos políticos pacten en los convenios de candidatura común respectivos no constituye una transferencia ilegal de la votación entre las fuerzas que la postulan. Apartado F. Solicitudes de recuento de votos o apertura de paquetes durante las sesiones de cómputo distrital en los consejos electorales números 4 y 24 del Instituto Electoral del Estado de México con cabecera en Lerma y Nezahualcóyotl. En estima de la magistrada ponente, resulta infundado tal planteamiento, ya que los accionantes parten de la premisa errónea de considerar que el Consejo General debió realizar la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional hasta en tanto se resolvieran los medios de impugnación instados ante este Tribunal Electoral, a efecto de controvertir los resultados del cómputo consignados por los consejos distritales antes señalados. Lo infundado del agravio estriba en que, conforme al Código Electoral local, existe un momento cierto y determinado para el efecto de que el Consejo General celebre la sesión a través de la cual realizará la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional, sin que exista la obligación para esta autoridad administrativa electoral de que dicha sesión se celebre una vez que este Tribunal Electoral haya resuelto los medios de impugnación instados con motivo de los cómputos celebrados a nivel distrital, esto es,
corresponde al Consejo General realizar la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional mediante sesión que deberá celebrarse a más tardar el domingo siguiente al día de la jornada electoral y cuya base para el cómputo de la votación total emitida en la circunscripción plurinominal será tomada de los resultados que consten en las actas de la elección de diputadas y diputados levantadas en los 45 distritos en los que se divide el territorio del Estado. Apartado G. Preferencia en la asignación de la primera minoría en lugar de primer lugar en la lista de representación proporcional a candidatura que cumple con ambos supuestos. Con relación al juicio ciudadano local 404, la actora pretende ser asignada como diputada de representación proporcional por parte del Partido de la Revolución Democrática, porque a su decir, la ciudadana Viridiana Fuentes Cruz debió ser asignada como diputada por primera minoría y no por lista, puesto que dicha ciudadana, al ser postulada también por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 19, con cabecera en Santa María Tultepec, y al haber obtenido la primera minoría del referido partido político, por ende, la responsable la debió asignar por esa razón, es decir, por primera minoría y no por ser la posición número 1 de la lista de representación proporcional. En concepto de la magistrada ponente, los agravios vertidos por la actora devienen infundados. Por un lado, porque a la ciudadana Viridiana Fuentes Cruz le corresponde la asignación de la diputación por el principio de representación proporcional en la primera posición propietaria, al ser la persona registrada por el Partido de la Revolución Democrática, precisamente en la primera posición propietaria de la lista de representación proporcional. En efecto, en estima de la ponencia, resulta conforme a derecho que el Consejo General haya asignado a la ciudadana Viridiana Fuentes Cruz como propietaria en la posición número 1 de la lista de representación proporcional por parte del Partido de la Revolución Democrática, puesto que dicha persona fue la registrada en esa posición por parte del referido instituto político. Lo anterior, ya que en términos de los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 369 del Código Electoral Local, la asignación de diputadas y diputados de representación proporcional que corresponda a cada partido político se hará alternando las y los candidatos que aparezcan en la lista presentada por los partidos políticos y los candidatos que, no habiendo obtenido la mayoría relativa, hayan alcanzado la votación en números absolutos más alta de su partido por distrito, esto es, en el orden en que se presenten ambos, iniciando la asignación con la lista registrada por los partidos políticos, lo que evidencia la preeminencia que el legislador local le confiere a la lista que presenten los partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado de México en relación con las primeras minorías, lo que implica que la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional iniciará con la lista que para tal efecto hayan registrado los partidos políticos, seguida de las primeras minorías y así sucesivamente hasta agotar las curules por cubrir. Por otro lado, también resultan infundados los agravios porque la accionante parte de la premisa errónea de estimar que la ciudadana Viridiana Fuentes Cruz fue votada en los comicios celebrados el pasado 6 de junio en el Distrito Electoral 19, con cabecera en Santa María Tultepec. Lo errado de tal planteamiento estriba en que dicha ciudadana renunció a su candidatura de mayoría relativa un día antes de que se celebrara la elección respectiva. Apartado H. Asignación de una curul a la siguiente fórmula completa de primera minoría debidamente registrada. Con relación al juicio ciudadano local 422, la actora impugna la asignación de la diputación de representación proporcional por primera minoría, otorgada a la ciudadana Alba Berenice Rodríguez Sánchez, por parte del Partido de la Revolución Democrática, pues en su concepto no se cumplió con lo establecido en la normativa electoral, ya que las constancias de asignación se deben entregar a las fórmulas que estén integradas por propietario y suplente y que hayan sido debidamente registradas, por lo que, al no existir persona alguna que ocupe la candidatura propietaria en la fórmula que participó en la elección de mayoría relativa en el distrito 19 donde la ciudadana cuestionada fue suplente, se considera que ya no podía participar en la asignación por la vía de representación proporcional por primera minoría, dado que no estaba debidamente integrada la fórmula. En estima de la magistrada ponente, no asiste la razón a la actora, en tanto que la autoridad responsable actuó conforme a derecho, ya que,
ante la asignación de la ciudadana Viridiana Fuentes Cruz en la primera posición propietaria del Partido de la Revolución Democrática, derivada de su registro en la primera posición de la lista de representación proporcional por parte de dicho instituto político y, en su caso, ante la renuncia de dicha ciudadana como candidata propietaria por la coalición Va por el Estado de México a contender en el Distrito Electoral 19, ello no debe privar de efectos a la fórmula y, en particular, a la candidata suplente. Lo anterior, dado que si la candidata o el candidato propietario electo por alguna razón no puede ocupar la diputación por el principio de representación proporcional, aún así debe realizarse la asignación de representación proporcional a la fórmula correspondiente, con independencia de que se encuentre integrada únicamente con la candidatura suplente, en tanto que la función del suplente es, precisamente, reemplazar a la o al propietario en caso de ausencia. Apartado I. Acción afirmativa para mujer joven. Por cuanto hace al tema de acción afirmativa para mujer joven, se tiene que en el juicio ciudadano local número 431, la parte actora reclama un mejor derecho para ser designada como diputada de representación proporcional por dos razones: por ser mujer y por ser menor de 29 años. Sin embargo, los agravios contenidos en dicho juicio ciudadano se propone calificarlos inoperantes, en virtud de que los mismos parten sustancialmente en otro que ha quedado ya desestimado, es decir, que se sustentan en el hecho de que fueron incorrectamente otorgadas las curules al Partido del Trabajo y a Nueva Alianza Estado de México. Sin embargo, al haber quedado desestimado dicho agravio, es por ello que al Partido Revolucionario Institucional de ninguna manera le corresponde una curul adicional a las otorgadas por la responsable, de ahí que se califiquen como inoperantes. Apartado J. Aplicación del principio de paridad en favor de un hombre. Ahora bien, por lo que hace al diverso tema identificado como aplicación del principio de paridad en favor de un hombre, el actor del juicio ciudadano local número 423, refiere que se viola en su perjuicio el principio de paridad de género, derivado de una subrepresentación para el género masculino por cuanto hace a la designación de fórmulas de diputaciones del Partido de la Revolución Democrática, en virtud de que se determinó la asignación de 3 fórmulas ocupadas por mujeres y una por hombres. Los agravios hechos valer en el referido juicio ciudadano local se propone calificar como infundados. Lo anterior obedece a que, como se razona en el proyecto, de las 4 curules a las que tuvo derecho el Partido de la Revolución Democrática, tanto por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, 3 correspondieron a mujeres y una a hombres. Dichas curules otorgadas a mujeres se otorgarán conforme a los parámetros establecidos en el Código de la materia, sin que ello trastoque los principios de igualdad y paridad de género en detrimento del hoy actor, sino por el contrario, constituyen un mecanismo para lograr la igualdad sustantiva, máxime que el resultado de la asignación realizada obedeció a el orden en prelación en función de los resultados de la lista de primeras minorías. Por lo tanto, es que se propone calificar de infundados los agravios vertidos en el mencionado juicio ciudadano. Apartado K. Votación insuficiente de un partido en un distrito para asignar diputaciones. Por otra parte, y respecto al tema señalado como votación insuficiente de un partido en un distrito para asignar diputaciones, se tiene que en el juicio ciudadano local número 400, en el cual el actor controvierte la asignación de diputados de representación proporcional al Partido del Trabajo, al no obtener una votación suficiente para mantener su registro en el municipio de Toluca, los agravios se propone calificar infundados. Lo anterior, toda vez que, como se establece en el proyecto de resolución, la autoridad responsable determinó de manera correcta que el Partido del Trabajo y Nueva Alianza Estado de México tienen derecho a una curul por porcentaje mínimo de conformidad con el artículo 368, fracción 3, inciso A, del Código de la materia. De ahí que resultan infundadas las alegaciones del actor al señalar que el Partido del Trabajo y, en su caso, el Partido Nueva Alianza Estado de México, al no obtener el 3% de la votación del Distrito 2 de Toluca del Lerdo, la autoridad responsable no debió asignarles a dichos partidos políticos una diputación por el principio de representación proporcional. En consecuencia, el proyecto de la cuenta propone los siguientes efectos. 1. Se modifica el acuerdo número IEM-CG-150 de 2021, denominado Cómputo
declaración de la elección y asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a la 61 legislatura del Estado de México, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en la 12ª sesión especial el 13 de junio de 2021. 2. Se revocan las constancias de asignación de diputados por el principio de representación proporcional que a continuación se enlistan. Del Partido del Trabajo, procedencia primera minoría del Distrito 36, propietario Joel Cruz Canseco, suplente Adolfo González García. Del Partido Movimiento Ciudadano, procedencia primera minoría Distrito 25, propietario Martín Cepeda Hernández, suplente Adrián Gutiérrez Pérez. Del Partido Acción Nacional, procedencia primera minoría del Distrito 20, propietario René Alfonso Rodríguez Yáñez, suplente Javier Francisco Santillán Santillán. Del Partido Nueva Alianza Estado de México, procedencia primera minoría Distrito 15, propietario María de Jesús Galicia Ramos, suplente Marisol Hernández Rojas. 3. Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, haga del conocimiento de los y las ciudadanas a que se refiere el cuadro del numeral anterior la presente sentencia en las oficinas de la representación partidista ante dicha autoridad electoral, así como en el domicilio señalado por los candidatos y candidatas en la respectiva solicitud de registro de sus candidaturas. 4. Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que, en un plazo de 72 horas, contadas a partir del día siguiente a la notificación del fallo, expida y entregue las constancias de asignación de diputados por el principio de representación proporcional que a continuación se precisan. Del Partido del Trabajo, procedencia tercera minoría del Distrito 45, propietario Imelda López Montiel, suplente Andrea Isabel Benumea Rodríguez. Del Partido Movimiento Ciudadano, procedencia cuarta minoría del Distrito 15, propietario Ruth Salinas Reyes, suplente Cristina Rebollo Reyes. Del Partido Acción Nacional, procedencia tercera minoría del Distrito 44, propietario María de los Ángeles Dávila Vargas, suplente Leticia Cruz González. Del Partido Nueva Alianza Estado de México, procedencia primera minoría del Distrito 33, propietario Montserrat Ruiz Páez, suplente Carmen Bárcenas Millán. Una vez realizado lo anterior, se vincula a la autoridad responsable a informar lo conducente a esta autoridad jurisdiccional dentro de las 48 horas posteriores. 5. La asignación de las 30 diputaciones por el principio de representación proporcional a la 61 legislatura del Estado de México, con las modificaciones previamente señaladas, deriva en la conformación de 37 mujeres y 38 hombres, por lo que la asignación definitiva por dicho principio da cumplimiento al mandato de paridad en la integración de la legislatura local, previsto en la parte final del artículo 234 del Código Electoral del Estado de México, ello en los términos señalados en la propuesta. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Magistrada Leti, por favor. Fue en el orden que los vi, perdón. Gracias, maestro presidente. Muy buenas tardes. Con la venia del Pleno, saludo a quienes siguen esta transmisión por las distintas redes sociales de nuestro tribunal. Hago uso de la voz para referirme a algunas de las consideraciones que sustentan el proyecto de la cuenta. En el caso, se presentaron 21 demandas a fin de impugnar el acuerdo del Instituto Electoral número 150 de este año, denominado Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional a la Honorable 61 Legislatura del Estado de México, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral el pasado 13 de junio, de las cuales 18 correspondieron a juicios de la ciudadanía local y 3 a juicios de inconformidad. Derivado de lo anterior, la propuesta que someto
a su amable consideración, se divide, como ya se anunció en la cuenta, en 11 temáticas, con base en los disensos sustentados por las y los justiciables. Ello en el orden siguiente: aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura y mayor aproximación a cero en la sub- y sobrerepresentación. 2. Aplicación de la fórmula restando los votos a los partidos que obtuvieron una curul por porcentaje mínimo, así como la asignación alternada entre géneros. 3. Aplicación del principio de paridad. 4. Agravios relacionados con la asignación en primera minoría de la segunda curul que correspondió al partido Nueva Alianza. 5. Agravios vinculados con la transferencia de votos a los partidos del Trabajo y Nueva Alianza. 6. Solicitudes de recuento de votos o de apertura de paquetes durante las sesiones de cómputo distrital. 7. Preferencia en la asignación de la primera minoría en lugar de primer lugar en la lista de RT. 8. Asignación de una curul a la siguiente fórmula completa de primera minoría debidamente registrada. 9. Acción afirmativa para mujer joven. 10. Aplicación del principio de paridad en favor de un hombre. Y 11. Votación insuficiente de un partido en un distrito para asignar diputaciones. De manera muy puntual, quiero hacer referencia a dos temáticas: las relativas a la aplicación de la fórmula restando los votos a los partidos que obtuvieron una curul por porcentaje mínimo, y la que se refiere a la aplicación del principio de paridad. Quiero iniciar destacando que la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional llevada a cabo por el Consejo General del Instituto Electoral Mexiquense, en mi consideración, fue correcta, porque del marco jurídico correspondiente y en específico del procedimiento para la asignación de diputaciones por este principio establecido en el artículo 368 del Código Electoral, de manera alguna, en el desarrollo de la fórmula se encuentra previsto el restar a la votación válida efectiva los votos que pudieran corresponder a la primera asignación, es decir, al asignar la primera diputación a los partidos que obtuvieron el umbral del porcentaje mínimo exigido, 3%. Y ello corresponde en estricta observancia al marco normativo establecido por el legislador mexiquense con base en su libertad de configuración legislativa en relación a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para el Estado de México en cuanto a determinar los porcentajes de votación requerida y fórmulas de asignación. Atribuciones que están avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso por la jurisprudencia 67/2011 de rubro representación proporcional en materia electoral. La reglamentación de este principio es facultad del legislador estatal. Y en este sentido, estimo que el legislador mexiquense quiso reservar íntegra la votación válida efectiva para ocuparla en la aplicación o en el desarrollo propiamente de la operación aritmética de distribución de votos. Recordar que la figura de diputación por porcentaje mínimo fue incluida en nuestra legislación, en el Código Electoral del Estado de México, el 28 de junio de 2014. Justo en ese legítimo ejercicio de la libertad de configuración legislativa, que, insisto, está reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esta figura se fortalece el principio de pluralismo político, al permitir una asignación directa a los partidos políticos que obtuvieron el 3% de la votación válida efectiva en la elección, con independencia de las curules a asignar por cociente de distribución y resto mayor. De tal manera que el descontar
de la votación de los partidos el número de votos equivalente al 3% de la votación válida efectiva de la elección de diputaciones, materialmente convertiría la figura de diputación por porcentaje mínimo en una diputación a asignar por cociente de distribución, lo que implica desconocer de manera absoluta la naturaleza y finalidad de la asignación de curules por porcentaje mínimo. Carecería de sentido dicha diputación. De ahí lo infundado de los motivos de inconformidad y el actuar conforme a derecho de la autoridad administrativa electoral. Eso es por cuanto a este tema. En relación a la aplicación del principio de paridad, esta temática se constituye hoy en día en piedra angular de toda democracia moderna. En el caso concreto, una vez que en el proyecto se lleva a cabo en plenitud de jurisdicción la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional derivado de la recomposición del cómputo por virtud de haber resultado fundado el anular la votación correspondiente a 10 casillas en diversos distritos electorales, se advierte que la asignación no varió ni en números ni en género respecto a la realizada por la autoridad responsable mediante el acuerdo impugnado, por lo cual la integración final de la legislatura continúa siendo de 41 hombres y 34 mujeres, de donde se advierte que no se cumple con el mandato de paridad en la integración total del Congreso local. Por lo que los agravios que demandan el cumplimiento de este principio, estimo, deben declararse fundados, toda vez que la paridad no solo debe limitarse a la postulación de las candidaturas, sino que debe trascender a la integración de los órganos de representación popular. Más aún, por el hecho de que en el artículo 234 de nuestro Código Electoral local, tenemos como mandato que la integración de la legislatura se debe observar el principio de paridad, lo que implica precisamente la obligación a cargo de este órgano jurisdiccional de observar su cumplimiento. Por lo anterior, la propuesta que someto a su honorable consideración modifica en plenitud de jurisdicción la asignación realizada por la autoridad responsable de las diputaciones por el principio de representación proporcional, a fin de que la integración total del Congreso se cumpla con el mandato de paridad de género. Si la conformación final del Congreso es de 41 hombres y 34 mujeres, resulta indispensable asignar 3 diputaciones adicionales a mujeres, a efecto de llegar al número necesario para que se verifique un escenario paritario en la integración, es decir, de 37 mujeres y 38 hombres. Lo anterior, en razón de que la legislatura se compone de un número impar, 75 diputaciones, por lo que necesariamente alguno de los géneros quedará ligeramente sobrerepresentado, lo cual evidentemente resulta inevitable. La medida que se propone en el proyecto que someto a su amable consideración, de forma objetiva, tiende a equilibrar la integración del órgano legislativo entre ambos géneros, sin que ello implique que se favorezca indiscriminadamente el género subrepresentado, pues permite que las mujeres tengan mayor presencia al interior de ese ente parlamentario bajo el origen e ideales del mismo instituto político, y de esa forma se potencializa la participación de las mujeres en las funciones y atribuciones propias de dicho poder del Estado. La medida que se propone constituye un mecanismo para lograr la igualdad sustantiva. Al respecto, cabe traer a colación lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente Subreg 1334/2017 en el tenor de que cualquier persona aplicadora de la norma está obligada a instrumentar las medidas necesarias para alcanzar la paridad de género.
tanto mediante la postulación de candidaturas como en la asignación para la integración de los órganos del Estado. Estimar lo contrario limitaría acceder a un número de curules a fin de equilibrar los géneros cuando existen condiciones que justifican un mayor beneficio para las mujeres. Ello con independencia, reitero, del mandato legal que tenemos en el Estado de México de observar la paridad en la conformación total de nuestra legislatura. El proyecto que someto a su consideración propone incrementar el número de mujeres para llegar a la paridad, sobre ajustes que se estiman inexcusables realizar. Considero que derivan en un tope máximo a efecto de no trastocar de forma desproporcionada otros principios rectores en la materia, como la certeza, el derecho de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos. Necesariamente se deben modificar algunas de las asignaciones previamente realizadas a los partidos políticos que, se reitera, deben ser las máximas indispensables, por lo que la medida que se propone se considera adecuada y proporcional, sin que contravenga los principios ya señalados, los que en este caso se estima deben ceder en favor de la igualdad sustantiva, la no discriminación y la paridad de género, pues con ello se compensa la desigualdad que afecta a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. El que esta autoridad jurisdiccional, como se propone en el proyecto, determine el incremento de curules en favor de las mujeres es para ponderar la paridad sustantiva en la integración del órgano legislativo en lo necesario, para evitar trastocar la voluntad ciudadana al momento de acudir a las urnas, así como a los referidos principios de autodeterminación y autoorganización de los institutos políticos, pues al llegar a 37 mujeres y 38 hombres en una integración impar, se logra de forma objetiva y justificada el cumplimiento a los principios de igualdad sustantiva, no discriminación y paridad de género. Centrado y justificado el número de diputaciones adicionales a asignar a mujeres, lo procedente es llevar a cabo la sustitución a las diputaciones previamente asignadas a hombres, iniciando por los partidos políticos que obtuvieron la menor votación a nivel estatal y en los lugares correspondientes a las asignaciones realizadas a las llamadas primeras minorías. Esta metodología que propongo es la que ha empleado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los expedientes Subreg 936/2018, Subreg 930/2018 y Subreg 1209/2018. Así también encuentra apoyo en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas, donde en esencia se llega a la conclusión que estos criterios resultan objetivos. Porque en primer lugar, se atiende al factor de votación como primer elemento para realizar modificaciones, puesto que el porcentaje de votación es un elemento fundamental para determinar el derecho de los partidos a obtener una curul por ese principio. Y segundo, se establece la predilección a las listas de los partidos políticos a fin de salvaguardar su autodeterminación. Por lo que con los ajustes que someto a su consideración, estimo se llega a la conformación paritaria de la totalidad de la legislatura, dando cumplimiento al mandato constitucional y legal de paridad en su integración en los términos que someto a su amable consideración. No quiero terminar mi intervención sin antes reconocer el invaluable apoyo de mis pares, así como el alto profesionalismo de mi equipo de trabajo y, por supuesto, el personal de las demás ponencias que en estos días estuvieron sumadas
a lo que es nuestra alta responsabilidad. Es cuanto, magistrado presidente, distinguida y distinguidos pares. Gracias. Gracias, magistrada Leticia Victoria Tavira. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, por favor, en uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con respeto a mis pares. Señor secretario, buenas tardes. En primer término, quiero reconocer la ardua y profesional labor realizada por la ponencia de la magistrada ponente, misma que se ve reflejada en el proyecto que hoy somete a nuestra consideración y que es de gran relevancia para la vida política de nuestra entidad. Quiero resaltar de forma muy breve dos puntos que me parecen importantes de la consulta que se pone a nuestra consideración. Y uno de ellos es el cómo remarca que el sistema mayoritario trasciende la etapa de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, cuyo asidero está asentado en los resultados de la votación obtenida en los distritos uninominales. Y el segundo, que creo que merece una mención muy especial, el proyecto de la ponente es un ejercicio jurisdiccional que alcanza la paridad de género en la integración de la 61 legislatura del Estado de México, lo que sin duda abona a que un mayor número de mujeres puedan participar en la vida política de la entidad, con miras a alcanzar una verdadera igualdad sustantiva. Es por ello que acompaño el sentido del proyecto de resolución que nos somete la magistrada ponente. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona, en uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras magistradas, compañero magistrado, señor secretario. Quiero expresar las razones que orientan el sentido de mi voto en el proyecto que se nos presenta, el cual adelanto será a favor. Para sustentar el sentido de mi voto, resulta necesario indicar que la representación proporcional para un Estado democrático tiene como objetivo otorgar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, garantizar en una forma más efectiva el derecho de participación política de la minoría, así como evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular que se pueden producir en un sistema de mayoría simple. Por su parte, la paridad de género constituye un principio constitucional orientado a restablecer la igualdad material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales. Criterio que ha ido evolucionando no solo a nivel legal, sino también a nivel jurisprudencial. Recuérdese que anteriormente solo se exigía la postulación de cuotas electorales. Después la paridad únicamente era exigible en la postulación de candidaturas. Y en la actualidad, esta es exigible también en la integración de los órganos. Esto último, derivado de criterios jurisdiccionales del máximo órgano impartidor de justicia en materia electoral. Ambos principios tienen corte constitucional y la existencia o aplicación de uno no excluye la implementación del otro. De tal suerte que en la conformación de los órganos de representación popular de corte colegiado tiene que subsistir de manera armónica. De hecho, el principio de representación proporcional se ha edificado como una posibilidad que, de acuerdo al contexto de cada caso concreto, puede hacer factible el cumplimiento del principio de paridad de género en la integración de los órganos de representación colegiada. Cuando exista esta necesidad, la paridad de género no debe significar una vulneración a los principios, reglas y derechos reconocidos en el propio sistema, ni tampoco una afectación desproporcionada o innecesaria a estos. Es deber del juzgador justipreciar la mejor forma en que ambos principios, representación proporcional y paridad de género, pueden coexistir armónicamente para garantizar así
tanto la representación popular reflejada en las urnas, la facultad de autoorganización de los partidos políticos, como la paridad de género. Cabe destacar que la forma para hacer realidad lo anterior no se encuentra establecida expresamente en la legislación del Estado de México, sino que es a través de decisiones jurisdiccionales que se han construido caso por caso. Las hipótesis en las que debe aplicarse el principio de paridad de género en la asignación de espacios de representación proporcional. Por ello, los tribunales han tomado un papel relevante en la conformación de los órganos de representación popular, pues la falta de certeza legal sobre las directrices que se deben seguir para armonizar los principios que repercuten en la asignación de espacios de representación proporcional ha provocado que se decida en instancias jurisdiccionales. Muestra clara de este estado de incertidumbre son las diferentes impugnaciones presentadas en contra de la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada por la Autoridad Administrativa Electoral, en las que se proponen diversas formas de aplicación de la norma. En atención a lo anterior, es mi convicción que el proyecto que se presenta a consideración de este honorable pleno se sustenta en la forma jurídicamente correcta para hacer coexistir los principios que se contienen dentro de la asignación de curules de representación proporcional con el principio de paridad de género. Bajo ese contexto, votaré a favor del proyecto de la cuenta sustancialmente porque en él se logran dos objetivos fundamentales en la asignación de espacios de representación proporcional. Uno, otorgar la representación más adecuada a todas las corrientes políticas que se manifiestan en la sociedad como uno de los objetivos del principio de representación proporcional en un sistema democrático. Y la segunda, dar pleno cumplimiento al mandato constitucional de paridad de género. Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañero magistrado. Muchas gracias, señor magistrado. El proyecto sigue a discusión. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Magistrado, magistradas, señor secretario, saludo con gusto también a las personas que nos siguen en esta transmisión. Pues quiero expresar mi reconocimiento y felicitación, por supuesto, a la ponencia de la magistrada Leti por el proyecto que nos presenta, porque la estructura y metodología de estudio son las idóneas para comprender la decisión que está en este pleno. Cuanto al fondo, la magistrada confirma el compromiso que este tribunal tiene con el principio de paridad. En tanto se atiende ese mandato constitucional y jurisprudencial, debemos reconocer los pronunciamientos que este colegiado ha emitido a favor de los derechos político-electorales de las mujeres. Comparto la propuesta, por supuesto, de modificar el género en 3 posiciones originalmente asignadas a hombres, a fin de arribar a la integración más paritaria posible. También comparto la conclusión que hace la consulta respecto a la Diputación de Nueva Alianza, dado que me convence la argumentación sobre la votación que obtuvo la actora Montserrat Ruiz, pues al ser la mejor votada de las candidaturas de mayoría relativa que no obtuvieron el triunfo, le corresponde representar esa votación en la legislatura conforme al principio de primera minoría. Entonces, no me queda más que anunciar mi voto a favor, felicitando nuevamente a mi compañera, la magistrada Leti. ¿Cuánto, presidente? Muchas gracias, señor magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Finalmente, me sumo en esta intervención que haré muy brevemente. Primero, para anunciar el sentido de mi voto, que será a favor del proyecto en sus términos que fue presentado. Y en segundo, como lo han hecho mis pares, para reconocer el trabajo jurídico que realizó y de manera exhaustiva la ponente y todo su equipo jurídico, y también las aportaciones que desde otras ponencias tuvo a bien la sensibilidad
de incorporar en el proyecto que finalmente el día de hoy estamos discutiendo, analizando en términos de lo que establece el artículo 448 del Código Electoral del Estado de México. Es bien sabido que el sistema electoral mexiquense se integra es un sistema mixto con dominante mayoritario, 45 diputados que se eligen bajo el principio de mayoría relativa y 30 bajo el principio de representación proporcional. Y es precisamente en cumplimiento a lo previsto por los artículos 12, 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en que este órgano jurisdiccional rige su actuación conforme a los principios rectores de la función electoral, entre ellos, desde luego, el muy importante de paridad de género. Este último, desde luego, como ya lo han referido quienes me antecedieron en el uso de la voz, tiene como finalidad garantizar el derecho de igualdad de las mujeres frente a los hombres en el ejercicio del poder público. El principio de paridad de género indica, desde luego, que la integración será paritaria en los titulares de los poderes ejecutivos, de los congresos de la Unión, congresos estatales y ayuntamientos, entre otros. Si bien en el Estado de México, como ya nos los ha mencionado la ponente en el asunto de hoy, se integra por un número impar de legisladores, esto nos permite, desde luego, no arribar a esta paridad exacta en cuanto a décimas de diputado. Considero que justo esta particularidad hace necesaria la intervención de este tribunal electoral a efecto de tutelar los derechos fundamentales de un grupo históricamente relegado. En principio, se debe reconocer que los actores políticos cumplieron con realizar en la etapa de preparación de la elección con una postulación paritaria en sus candidaturas. Sin embargo, dado que el triunfo de sus candidatas y candidatos depende del ejercicio ciudadano del voto, es que esa paridad no logró verse reflejada en la integración final de la legislatura. Por ello, con la implementación de acciones afirmativas en materia de paridad de género, a partir de asignación de escaños por el principio de representación proporcional, constituye una actuación necesaria a cargo de las autoridades electorales sin que ello constituya una vulneración al derecho fundamental al sufragio activo. Lo anterior no viene solo a confirmar criterio ya sostenido por este Tribunal Electoral en el pasado proceso electoral en el expediente JDCL 434 y sus acumulados, donde precisamente se realizó este ajuste en razón de paridad de género. Precisamente con la decisión que de votarse, como se avisora de manera unánime el día de hoy, el Pleno de este Tribunal Electoral no solamente ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 447 de resolver en los plazos, términos señalados por la ley, sino que también implementa acciones afirmativas siguiendo las líneas jurisprudenciales emitidas por el máximo órgano de justicia electoral a nivel federal. La aplicación de estos ajustes en las listas de postulaciones bajo el sistema de representación proporcional que beneficien a las mujeres tiene como objetivo lograr la integración paritaria entre géneros, eliminando las restricciones injustificadas en detrimento suyo, tutelando de la mejor manera el posible derecho a ser votadas. Es por ello, sintetizando, que el presente fallo se alcanzó una armonización de los principios de paridad, de alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, orientadas a desmantelar la exclusión de las que han sido objeto las mujeres en el ámbito político y que este tribunal reitera su compromiso de juzgar con perspectiva de género. Pues bien, si no existe alguna otra intervención, le solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Es la respetuosa propuesta que someto a consideración de este honorable pleno secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pastel Fuentes. Conforme con la propuesta. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor del proyecto en los términos que fue presentado, señor secretario. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario.
En consecuencia, en el juicio ciudadano local 396 de 2021 y sus acumulados se resuelve. Primero, se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y los juicios de inconformidad identificados con las claves JDCL/400/2021, JDCL/401/2021, JDCL/403/2021, JDCL/404/2021, JDCL/420/2021, JDCL/421/2021, JDCL/422/2021, JDCL/423/2021, JDCL/425/2021, JDCL/426/2021, JDCL/427/2021, JDCL/428/2021, JDCL/429/2021, JDCL/431/2021, JDCL/469/2021, JDCL/470/2021, JDCL/487/2021, JI-212/2021, JI-223/2021, JI-224/2021, al diverso JDCL/396/2021, por ser este el primero que se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia en los expedientes acumulados. Segundo, se desechan las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, JDCL/396/2021, JDCL/401/2021 y JDCL/487/2021 en términos del considerando cuarto del presente fallo. Tercero, se tiene por no presentado el escrito de coadyuvancia respecto de Imelda López Montiel en atención a lo señalado en el considerando quinto del presente fallo. Cuarto, se modifica el acuerdo número IEM/CG/150/2021 denominado Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional a la 61 Legislatura del Estado de México, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en la 12ª sesión especial del 13 de junio de 2021 para los efectos precisados en el considerando octavo del presente fallo. Cúmplase en sus manos. Pues bien, al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las magistradas y los magistrados integrantes del pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión por videoconferencia. Muchas gracias. Se levanta la sesión.